Pues, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos y cada uno de nuestros participantes. Bienvenidos precisamente al arranque oficial de lo que va a ser el Diplomado de Normas de Información Financiera Internacional, y para lo cual cederé la palabra a la maestra Yuridia Sánchez, subjefa de lo que es la División de Educación Continua de la UNAM, quien será la moderadora en esta presentación oficial de nuestro diplomado. Muchas gracias, doctora Carmen. El Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, y la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la División de Educación Continua de la Facultad de Contaduría y Administración, les dan la más cordial bienvenida al Diplomado Normas Internacionales de la Información Financiera NIF-IFRS 2021. Presiden este acto el contador público certificado y profesional certificado fiscal Sergio Armando Flores Robles, presidente del Consejo Directivo 2021 del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco; el doctor José Alfredo Delgado Guzmán, jefe de la División de Educación Continua de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM; el contador público certificado José Luis Franco Murayama, presidente de la Comisión de Investigación Profesional del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara; el contador público certificado Jorge Gispert Uruñuela, coordinador académico del diplomado; la doctora Carmen Karina Tapia Iturriaga, directora académica del colegio; y la maestra Yuridia Sánchez Castañeda, subjefa de la División de Educación Continua de la Facultad de Contaduría y Administración. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias por su puntualidad. Doy la palabra al contador José Luis Franco Murayama para que nos dirija un mensaje. Adelante, contador. Muy buenas tardes a todos. ¿Sí me escucho? Sí, muchas gracias. Bueno, una disculpa antes que nada porque tenía problemas con mi audio. Ya ven cómo es la tecnología, que como dicen, la tecnología no tiene palabra de honor. Pero sean ustedes muy bienvenidos a nuestro Diplomado de Normas Internacionales de Información Financiera, las famosas IFRS, donde el Colegio de Contadores Públicos, en conjunto con la UNAM, es la primera vez que, bueno, hasta ahorita es lo que yo estoy ubicado. Tú corrígeme, Sergio, si digo alguna imprecisión, pero lo estamos haciendo de manera conjunta y esperamos tener mucho éxito en este tipo de entrenamientos. Para nuestro entrenamiento vamos a contar, yo les diría, la mayoría del cuerpo de expositores forman parte de la Comisión de Investigación Profesional del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Todos ellos con práctica en lo que son las IFRS. Vamos a tener, la propia comisión cuenta evidentemente con socios de firmas de contadores públicos y también cuenta con profesionales muy destacados que prestan sus servicios en grupos de empresas aquí en Guadalajara. Entonces vamos a tener un cuerpo de expositores pues bastante interesante. Vamos nosotros en este diplomado de IFRS a entender una cosa: ¿por qué los estados financieros, cuando los hacemos bajo IFRS, tenemos que cubrir más cosas? Y por ende, cuando hacemos unas notas a los estados financieros, vamos a decirlo así, adquieren un mayor volumen, una mayor cantidad de información que hay que revelar. Eso es lo que vamos a estar estudiando aquí nosotros. Vamos a ver en qué consisten esas revelaciones adicionales, cuáles son las distintas reglas que tenemos que aplicar y muchos aspectos particulares. Vamos a platicar un poquito de esos famosos análisis de sensibilidad que se van a hacer. Y bien, y una cosa importante que estamos incluyendo a partir de este año en este entrenamiento de IFRS, estamos incluyendo un módulo que yo sé que no les gusta mucho, pero se llaman matemáticas financieras. ¿Por qué? Porque nosotros los contadores públicos, a lo mejor en el pasado, pues estamos muy acostumbrados, o alguien decía, con que sepas sumar, restar, multiplicar y dividir, pues ya lo hiciste. Pero sucede que ahora que la normatividad internacional y todas las normatividades están incluyendo mucha información que para generar un asiento contable, un registro contable e incluso revelaciones, tenemos que conocer matemáticas financieras. Tenemos un módulo especial que ustedes lo van a cursar, tenemos una persona muy bien preparada, especialista en ese tema, y ustedes le van a sacar muchísimo provecho. Bien, entonces en este tema, en este módulo de matemáticas financieras, vamos a estudiar temas como valor presente, vamos a ver el tema de costo amortizado, valores de perpetuidad, la famosa WACC,
cómo se compone una tasa de interés, en fin, tenemos muchísimas cosas. Yo la verdad creo que va a ser un muy buen entrenamiento. Les deseo mucho éxito a ustedes. Participen, aprovechen a los expositores que son personas de amplísima experiencia en aplicaciones IFRS. Entonces les deseo mucho éxito y cuenten con que siempre los expositores van a estar a su lado para ayudarles a ustedes a cualquier duda que tengan. Muchas gracias, maestra Yuridia, mucho éxito a todos ustedes y su servidor, pues yo estaré un poquito al pendiente. Muchas gracias, maestra Yuridia, y le regreso cámaras y micrófonos, maestra. Muchas gracias, contador José Luis. Cedemos ahora la palabra al contador público certificado Sergio Armando Flores Robles. Adelante, contador. Muchas gracias, Yuridia. Es un gusto tenerlos a todos el día de hoy aquí presentes. Normalmente hago un agradecimiento a todos los que eligen tomar alguno de los cursos o capacitación por parte del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. En esta ocasión, evidentemente por la alianza que tenemos, es un agradecimiento a nombre de las dos instituciones, tanto el Colegio como la propia UNAM. Como lo decía José Luis, estamos iniciando esta relación estratégica que tenemos con una de las universidades más importantes a nivel nacional y también, debo decirlo, a nivel internacional. Y bueno, ustedes van a poder ver la calidad y el producto de esa relación precisamente en este primer diplomado que estamos realizando de normas internacionales de información financiera. Quiero evidentemente agradecer a la gente de la UNAM, en especial a José Alfredo Delgado y a Yuridia. También agradecer evidentemente que nos han apoyado en toda la coordinación y toda la organización de este diplomado, a la gente de Corinto, de la mano como cabeza de José Luis Franco, Jorge Gisper. El día de hoy nos estará acompañando Mar Ramírez, expresidente de nuestro colegio y de gran experiencia en la materia y excelente orador. La verdad me gusta, es buenísimo. Y bueno, también a la maestra Carmen, quien ha sido también pieza fundamental de la unión de estas dos instituciones, Carmen Karina, que es nuestra directora académica. Y bueno, yo lo he reiterado en muchas ocasiones, la pandemia ha sido algo que nos ha afectado a todo mundo, pero si algo bueno ha dejado la pandemia, que así lo debemos de ver, las cosas que nos han adelantado, es el tema de la capacitación a distancia. Creo yo que difícilmente hubiéramos podido lograr en este año 2021 tener un evento o un producto como el que estamos realizando hoy de ambas instituciones. La pandemia nos dejó eso, rompió totalmente las fronteras de la capacitación y de la educación. Y bueno, conjuntamente con la UNAM me parece que tenemos como colegio esos objetivos, el de dar una educación profesional continua después de que salimos nosotros de la universidad. Bueno, tenemos que seguirnos preparando en ese sentido y también reiterar e invitar al tema de la certificación como Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Nosotros impulsamos esa parte porque un contador certificado es igual a un contador que está íntegramente preparado y también que responde a valores éticos. No me queda más que decir, ya no quiero ocupar más del tiempo que seguramente ustedes están esperando el tema del inicio de este diplomado, simplemente reiterarles el agradecimiento y que tengan muy buena tarde. Gracias, contador Sergio. Finalmente, cedemos la palabra al doctor José Alfredo Delgado Guzmán para escuchar su mensaje y hacer la declaratoria inaugural. Adelante, doctor Alfredo. Muy buenas tardes a todos. Qué gusto ver tantas caras tan entusiastas en este curso. Antes que nada, a nombre del maestro Tomás Rubio Pérez, quien es el director de la Facultad de Contaduría y Administración, les hace llegar una felicitación y un cordial saludo. Lamentablemente no puede él estar ahorita con nosotros porque tenía por ahí algunas reuniones con el señor rector, pero la verdad me dijo por favor que les comentara que la Facultad de Contaduría y Administración a través de la ADEC se siente muy honrado, muy satisfecho en esta ocasión de que impartamos de alguna manera juntos pues con el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara este diplomado que se antoja de actualidad y de gran trascendencia como son el diplomado en normas internacionales de la información financiera. Señor
contador público Sergio Armando Flores Robles, presidente del Consejo Directivo del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, señor contador José Luis Franco Murayama, presidente de la Comisión de Investigación Profesional, contador público Jorge Giuseppe Uruñuela, quien es también el coordinador académico del diplomado, a mi estimada doctora Carmen Karina Tapia Iturriaga, directora académica del colegio, y por supuesto a Yuriria Sánchez, quien es nuestra subjefa de la División de Educación Continua de la Facultad de Contaduría y Administración. De verdad, muchísimas gracias por todo su apoyo para el logro de este gran, diría yo, y trascendente diplomado. Déjenme decirles a todos los participantes que ustedes son la primera generación, esperemos que haya muchas más por delante. Ustedes son la punta de lanza que está abriendo este tipo de diplomados en su colegio tan prestigiado, y la verdad de las cosas es que en estos días de ahora, del 17 de mayo hasta el 13 de septiembre, creo que estarán muy ocupados, pero creo que será para bien. En estos días tan turbulentos, creo que nosotros nos vamos a dedicar a lo que sabemos, y es la educación, y la verdad de las cosas es que ustedes van a tener unos flamantes expositores. Todos ellos son expositores de primerísimo nivel, expertos en estas normas internacionales de información financiera, tanto regional como nacional e internacionalmente, ¿por qué no decirlo? La mayor parte de ellos son miembros de la Comisión de Investigación Profesional del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, y la verdad también hay que decirlo que también son profesionales muy destacados y reconocidos dentro de su actividad que corresponde en cada área del sector económico. Ya lo dijeron, pero yo creo que este diplomado también le dejará al participante, además del conocimiento de la estructura, el entendimiento detallado de todo lo que son las normas de información financiera internacionales, pues la verdad también una parte práctica que en muchas de las ocasiones nos hace falta, porque en lo teórico a veces se nos quedan muchas lagunas. Sin embargo, la verdad de las cosas es que, insisto, ustedes como participantes deben de explotar, ¿por qué no decirlo así?, todo el conocimiento y compartir con todos sus grandes expositores este gran diplomado. A nombre de la universidad, de verdad nos sentimos muy honrados, les deseamos la mejor de las suertes en este diplomado y que aprendan lo más posible. Y sin más, pues vamos a dar por iniciado este diplomado, siendo las 4:13 del día 17 de mayo, este diplomado denominado Normas Internacionales de la Información Financiera 2021. Muchas gracias. Enhorabuena y muy buena tarde. Gracias. Gracias, doctor Alfredo. Finalmente, damos también la bienvenida a los expositores de todo el diplomado, en especial de este primer módulo que inicia hoy, titulado Introducción y Presentación de Estados Financieros, de quienes voy a tomar algunos minutos para leer sus semblanzas y, como ya dijeron nuestras autoridades, con mayor ímpetu, sacar y aprovechar todo el conocimiento que tienen para darnos. Me permito presentar primeramente a Carlos Morales Orozco. Él es contador público certificado y maestro en administración. Cuenta con la especialidad en finanzas por la Universidad de Harvard y especialidad en finanzas bursátiles por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Formación de consejero de empresa por el Edge Business School del TEC de Monterrey. Cuenta con 6 diplomados, entre ellos en fiscal y finanzas. Se ha desempeñado como síndico ante la Secretaría de Hacienda, representando la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara, y vicepresidente de Relaciones con Universidades en la Cámara de Comercio de Guadalajara. Es docente en el TEC de Monterrey a nivel de licenciatura y maestría, y expositor en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara en diplomados y especializaciones de fiscal, auditoría y finanzas. Dentro de sus innumerables reconocimientos destacan por ser profesor distinguido por el Colegio de Contadores Públicos de México, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y por el TEC de Monterrey.
Es miembro activo de la American Accounting Association. El siguiente expositor, Gilberto Horacio Topete Horta, es licenciado en Contaduría, contador público certificado y maestro en materia contable, financiera y tributaria en desarrollo sustentable por el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Cuenta con especialidad en auditoría gubernamental, finanzas corporativas y dictamen de seguro social. Cuenta con un diplomado para la certificación de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y diplomado en fiscal. Cuenta con 22 años de experiencia en las áreas de auditoría, consultoría fiscal y tecnologías de información, especializándose en trabajos como enajenación de acciones, due diligence, auditoría forense o fraudes, auditoría financiera y fiscal, auditoría gubernamental e IMSS, implementación de soluciones tecnológicas en SAP y Oracle, y ha dirigido trabajos de aseguramiento de calidad en la implementación de distintos ERP. Ha sido miembro de varias comisiones, entre ellas en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, en la de dictamen fiscal, control de calidad, investigación profesional, seguridad social. Es catedrático a nivel licenciatura en la UNIVA y a nivel maestría en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Juan Martín Gudiño Casillas, contador público certificado, cursó una maestría en dirección de empresas, es consejero certificado en gobierno corporativo por el Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas. Cuenta con más de 35 años de experiencia en la contaduría pública, en particular el área de auditoría y contabilidad. Es asesor en temas de gobierno corporativo, tanto para empresas públicas como privadas. Ha participado como expositor en diversos foros dentro de la República Mexicana, donde ha expuesto temas relativos a contabilidad, auditoría, control interno, gobierno corporativo. Ha sido presidente de la Comisión Regional del Centro Occidente, representativa entre las autoridades del sistema de Administración Tributaria en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. En el Colegio de Contadores de Guadalajara ha participado como presidente de la Comisión de Dictamen Fiscal y miembro de en diversas ocasiones de la Comisión de Investigación Profesional. En el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas ha presidido el Comité de Normas de Información Financiera y es miembro del Consejo Directivo. Omar Josué Ramírez Torres, licenciado en Contaduría Pública, contador público certificado, con maestría en impuestos y diplomados en impuestos, finanzas y auditoría. Cuenta con experiencia en auditoría de empresas de diversos sectores, en entidades nacionales e internacionales, tanto públicas como privadas. Cuenta con experiencia en compliance y gobierno corporativo en entidades de diversos sectores. Participa en diversas comisiones del trabajo en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Durante 9 años fue miembro de la Comisión de Normas de Auditoría y Aseguramiento del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Es catedrático en varias universidades y expositor en diversos foros de temas de auditoría y normas de información financiera nacionales e internacionales. Ha participado en programas de radio y televisión con temas relacionados a la contaduría pública enfocados a aspectos fiscales y financieros. Finalmente, Sergio Arturo Gutiérrez Rodríguez, contador público certificado y también certificado en la especialidad en auditoría gubernamental por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, diplomado en auditoría gubernamental, estatal y municipal del Colegio de Contadores de Guadalajara, socio de auditoría en PricewaterhouseCoopers, oficina de Guadalajara, cuenta con 35 años de experiencia profesional en servicios de auditoría externa y 20 años como socio de Price. Ha sido director de Administración y Finanzas en Megamex, ha participado en diversas comisiones en el colegio, ha sido presidente del Comité Nacional de Intermediarios Financieros No Bancarios del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, ha participado como mentor en Endeavor Occidente, seleccionando y apoyando a emprendedores para la generación de empleos y su desarrollo económico y social. A todos ellos, muchas gracias por su participación. Y sin más, damos la palabra a nuestro primer expositor del módulo, el contador Omar Ramírez. Adelante, contador. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a toda la gente del Presidium Virtual que hoy da inicio a este diplomado. Para mí es un gusto y honor ser el primer ponente de esta charla. Y bueno, pues estamos a la orden y con todo el entusiasmo de poder arrancar. Y creo que ya podemos arrancar. Creo que ya, ¿verdad, Karina? Yuriria, ya. Perfecto. Sí, muchísimas gracias. Miren, la intención de esta tarde es, lo decía ahorita en la presentación, Yuriria, el módulo es Introducción y Presentación de Estados Financieros.
Hay una parte que se va a abordar el marco conceptual también. Prácticamente en estas 3 o 4 sesiones se van a abordar los diferentes temas que se mencionan como introducción, marco conceptual, presentación de estados financieros. Y antes de entrar un poquito de lleno a todo este tema de IFRS, quisiera hacer algunas reflexiones relacionadas al tema, relacionados prácticamente al tema de información financiera. No, déjenme ver si puedo compartir ya aquí, si estoy habilitado como anfitrión, permítanme. De todas maneras, ya te habilité para la presentación. Sí. Perfecto. Bueno, mientras, si me permiten un pequeño anuncio, mientras Omar nos encuentra la presentación, nada más sí quiero, creo que se nos pasó por ahí, no estoy muy seguro, presentar a Leonardo Ibarra. Leonardo, si levantas tu manita para que te vean, Leonardo va a ser la persona que va a estar asistiendo todo el tiempo, durante todo el diplomado, para cualquier duda que tuvieran ustedes y junto con Yuriria ayudarles a resolver cualquier problema que ustedes pudieran tener, independientemente de que Carmen Karina y su servidor vamos a estar de alguna manera al pendiente junto con Jorge Gisper. Pero aquí está Leonardo lo van a ver todo el tiempo, Leonardo nos va a dar anuncios, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si con eso ya te di chance, Omar, para presentar, o todavía le estás batallando. No, si estamos perfectamente coordinados. Muchísimas gracias, don José Luis, por aprovechar el tiempo. ¿No quiere, Omar? No, listo. Ahí va, no, perfecto, adelante. Bien. Aquí déjenme pongo en modo presentación. Ahí está. Creo que ahí quedó, ¿no? Perfecto. Miren, para hacer ágil la presentación y que sobre todo sea de gran provecho la tarde, yo quisiera pedirles que en cualquier momento que quieran participar, por favor, adelante. Pueden interrumpir, empezar a hablar sin ningún problema. Si desean levantar la mano virtual o la mano presencial, como ustedes gusten. Y sobre todo, escribir en el chat. Ahí nomás le voy a pedir a Leo. Leo, si me ayudas a estar monitoreando el chat, por favor. Y en cualquier momento, en cualquier comentario que exista, me lo hace saber y lo vamos atendiendo en el momento, ¿sí? La intención es, independientemente que al final tengamos una sesión de preguntas y respuestas, la intención es hacerlo interactivo durante toda la sesión. Entonces, en cualquier momento, por favor, siéntanse libres de hacer sus comentarios, sus cuestionamientos, sus aportaciones. Finalmente, este tipo de diplomado se presta mucho para intercambiar opiniones, intercambiar puntos de vista, tener una retroalimentación de todo el grupo, que afortunadamente es un grupo interesante. Somos más de 30 participantes. Creo que pueden salir cosas muy interesantes aquí. Entonces, en cualquier momento, por favor, siéntanse libres. Como les decía, este primer módulo vamos a atacar un poco el tema del marco conceptual, de la presentación general de estados financieros, un poquito de antecedentes y un poco de cómo es el ambiente. Déjenme comentarles que la tarde, estos son los diferentes temas que vamos a abordar. Vamos a comentar algo acerca del ambiente actual o todo lo que tiene que ver con IFRS, obviamente centrado en nuestro país, centrado en México y por supuesto con todo el entorno internacional. Nos meteremos de lleno al tema de la presentación de estados financieros y luego abordaremos brevemente un tema negocio en marcha que tiene que ver obviamente con el tema de presentación de estados financieros, donde en esta parte de presentación tocaremos algunos antecedentes de cómo ha ido la normatividad referente a el objetivo, el alcance, la finalidad, los elementos esenciales, algunas características básicas de esta información. Ya decía, este tema de negocio en marcha. Brevemente, algunas diferencias que hoy en día existen en cuanto a la presentación de estados financieros con las normas de información financiera mexicanas, que entiendo como parte de este diplomado hay un módulo donde se abordarán estas diferencias
Sin embargo, vale la pena tocando el tema de presentación de estados financieros, donde hay algunas diferencias que podamos abordar. Y al final de la sesión veremos unos formatos de estados financieros ligados con su normatividad respectiva para efectos de ver y que tengan ustedes ahí un ejemplo de estados financieros en cuanto a su presentación. ¿Sí? Esto es lo que vamos a ver la tarde de hoy y que va a servir mucho para sentar la base durante todo lo que van a ver en el diplomado. Finalmente, el diplomado, ya lo comentaban al inicio, es ver todas las bases de preparación, de evaluación y de revelación de todas las partidas que integran un estado financiero bajo esta normatividad. ¿Sí? Y eso es lo que durante todo el diplomado estarán viendo rubro por rubro, transacción tras transacción, basado obviamente en esta normatividad, de ir peloteando un poquito con lo que es la norma mexicana y probablemente se involucrará o involucraremos un tema pues obligado, que es el tema de los US GAAP, de los principios americanos, también para ir comentando algunas de estas diferencias. Entonces, en resumen, esto es lo que veremos como presentación. El objetivo es pues dar a conocer estas reglas generales en cuanto a la presentación de estados financieros, comentar estas diferencias que decía y obviamente basado en unos formatos que son totalmente enunciativos, pero que habrá que respetar algunas cosas, pero ya se darán cuenta que cuando estemos abordando normas particulares se podrán hacer ahí algunas adecuaciones al respecto. Bien, esto es los temas a abordar y esperemos que el objetivo de esta primera sesión quede cubierto y bueno, pues ahí lo estaremos platicando. Miren, hacer algunas reflexiones. ¿Por qué conocer IFRS en México? ¿Por qué? ¿Cuál es la intención? Y aquí, si me lo permiten, quisiera escuchar a alguno de ustedes un poco sobre la expectativa que tienen del diplomado. Dejo el micrófono abierto. Creo que sí pueden tener micrófono abierto, ¿verdad? Leo. Sí. Karina, sí, ¿verdad? Entonces, sí, compartan, por favor, las expectativas que tienen sobre este diplomado, por favor. Si alguien me los puede tomar el uso de la palabra. Digo, aquí tengo sus nombres, pero para no ser tan directos, de manera voluntaria, alguien que quiera compartir sus expectativas. Por favor. Oye, Omar, o también puedes utilizar el dedo acusador. Sí, lo decía, bueno. pero me da pena estarlo señalando, entonces creo que va a haber mucha voluntad. Adelante, si alguien nos comparte. Sí. Sí, buenas tardes. Francisco Castro de Bancoppel. Pues principalmente mi expectativa es conocer cuáles son las implicaciones y repercusiones que tiene la presentación de los estados financieros. Yo estoy en la parte desde la elaboración y análisis de estados financieros en banco. Entiendo que la contabilidad tiene ciertas diferencias de una empresa normal a una institución de banca múltiple, pero sus implicaciones deben de ser muy parecidas y fáciles de entender, que me permitan a mí poderlas aplicar en la presentación de estos estados financieros que entregamos a nuestros directivos. Correcto, muy bien, Francisco. Sí, de hecho, sin duda se verán estas diferencias que hay entre normatividad. De manera natural van a ir saliendo porque obviamente estando aquí en México y teniendo las normas de información financiera mexicanas, pues de manera natural cuando abordamos IFRS van saliendo algunas de estas diferencias y comparaciones, ¿no? Entonces, ya lo serán ir viendo sobre todo el desarrollo, ¿no? Gracias, Francisco. ¿Alguien más que nos comparta? Sí, buenas tardes, mi nombre es Valdina. Valdima. Sí, Valdina. Perfecto. Valdina. Sí. Muy bien.
Bueno, mi interés es, pues como lo dice el diplomado, actualizarse. Yo estoy a cargo de una empresa que tiene inversión extranjera. Los estados financieros se entregan a la controladora que está en Italia. Y mi interés con respecto de la revelación, porque además de que hacemos la auditoría, entregamos los informes, pues siempre queda uno, por lo menos en mí, la inquietud de que lo que estamos revelando es suficiente, que cumpla con los estándares de otros auditores también, ¿no? Correcto, muy bien, Malvina. Sin duda la relación de negocio o cuando es una compañía con este alcance transnacional, bueno, pues tiene estas implicaciones de preparar cierta información, ¿no? Sí, Gracias. Creo que gracias. Ana estaba Sí, levantando la buenas mano. tardes. Buenas tardes a todos. Pues yo creo que es un poco adelantarnos, ¿no?, a lo que va a pasar aquí en México. Ya estamos en convergencia con las normas de información internacionales desde hace un tiempo y pues el camino al final nos va a llevar a unificarnos y pues hay que estar pues prevenidos, ¿no? Correcto, sí, un poco anticiparnos. Bueno, de hecho, ustedes recordarán que cuando en México quien emitía la normatividad era una comisión denominada Comisión de Principios de Contabilidad que pertenecía al Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Y esta comisión era quien emitía toda la normatividad referente a la preparación de estados financieros con todas sus reglas. Por presiones, sí, por presiones internacionales, hubo necesidad de formar un organismo independiente, por eso nace el CINIF por ahí del año 2002, y a partir de 2006 entran en vigor las normas de información financiera, donde la tendencia fue hacer esta convergencia. Y ahorita toco un tema de lo que pudiera suceder con esta convergencia o con la adopción de estas reglas, ¿no? Pero sí, hay que adelantarnos, hay que tenerlas presentes por toda esta convergencia y adopción. Tengo mis dudas si la habrá, pero bueno, ahorita comentamos. Muchas gracias, Ana. ¿Alguien más que quiera compartir su expectativa? Carlos Martínez. Carlos. Carlos Martínez de Bancoppel. Estoy en el área de finanzas y en revelación. Nosotros reportamos a la Comisión Nacional Bancaria las notas a los estados financieros. Para efectos del banco, lo que estamos haciendo es ahorita mantenerlos en base a los criterios de CUP. Pero ahorita ya para el siguiente año ya los están pidiendo para efectos de IFRS. Y prácticamente mi expectativa, por qué quiero conocerlos es por conocer los criterios de unificación contable para el tratamiento de la información financiera. En este caso, pues ya sería mundial, ¿no? Se entiende que es mundial. De modo que los eventos económicos se reconozcan de una forma estandarizada en cualquier país, ¿no? Esa es mi expectativa, ¿no? O sea, por qué quiero conocer esta parte. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Sí, temas que abordaremos sin duda. Katia, creo que tienes la mano levantada. Sí, hola, buenas tardes, Katia Núñez. Sí, pues el objetivo para este diplomado es el conocimiento. Actualmente llevamos la contabilidad bajo IFRS en Grupo Construlita y pues ahora sí que se vienen nuevos retos y pues más que nada para ya estar preparados para temas de evaluación, presentación y revelación, ¿no? Muy bien. Sí, Pana, se va a tocar el tema de qué pasa cuando es la primera adopción de esta normatividad. Y bueno, creo que hay cosas muy interesantes que vale la pena ahí tomar en cuenta cuando alguien va a tener su primera adopción o cuando estás en el proceso. Temas que serán abordados. Una expectativa más que quieran para cerrar el tema de expectativas. Buenas tardes, Carlos Ignacio del Campo. La expectativa sobre el diplomado es, nosotros ya estamos aplicando la IFRS en Estados Unidos y en las notas, pero la expectativa es sobre todo, creo que por ahí ya lo mencionaron,
la unificación de criterios, ya que por aquí cuando firmas que nos hacen auditoría a los estados financieros, sí ha habido diferencias en cuanto al criterio de interpretación de la norma en algunas de ellas. Entonces, la expectativa que estamos buscando ahorita con este diplomado es ver precisamente cuáles son los criterios generales, los criterios que debieran considerarse como el parámetro, pues, de cada una de las normas. Oye, Ignacio, y así ya evitar que las firmas ya se pongan de acuerdo, ¿verdad? Decir, a ver, ya ni tú ni tú, ya esto es, ¿no? Y me pongo de acuerdo todos los libros, lo que dice uno y luego llega la otra y me dice, no, y esto es, pues esto no es, esto debe ser registrado acá en Estado por las cosas, me digo, ¿cuál sí. es el criterio? Luego sucede, ¿no? Que cuando hay relación con una firma, luego con otra firma, pues puede ser que la manera de interpretar algunas cosas, que algunas te deja un poco abierto, pero en teoría se supone que están definidas algunas políticas, pero siempre habrá en algunas normas, y esto se tocará ya cuando se vean las normas particulares y algunos temas de presentación también, que bueno, te puede llevar a... Una cosa es tener opciones, que eso sí tiene mucho las IFRS, o sea, sí hay opciones. Y otra cosa es un tema de interpretación, ¿no? Que es ahí donde está un poco más cerrado. Entonces, las opciones pueden, pues sí definir, dependiendo qué es lo que tú creas que es más conveniente, pero el tema de interpretaciones siempre hay su riesgo, porque acuérdense que los principales fraudes financieros que se han dado en la historia de los grandes corporativos, o no tan grandes, pero que se han dado, que tiene que ver con la manipulación de la información. ¿Qué quiere decir? Que alguien interpretó o que alguien quiso aprovechar por ahí algunos canales en esta interpretación para hacer o no hacer algunas cosas que obviamente mejora la posición, ¿no? Entonces, sí hay opciones, que es interesante conocerlas, pero también hay algunos temas probables de interpretación que ahí se verán. Miren, Omar, con los... Sí. Omar, si me permites un comentario, Adelante, porque me llama mucho la atención lo que comenta Ignacio respecto a los criterios. Yo creo que a lo mejor una de las preocupaciones de Ignacio también pudiera estar en el hecho de que cuando cambias de auditores, como tú lo dijiste, muchas veces te dicen, oye, esta práctica no era correcta o esta contabilización no era correcta, y te piden que hagas un restablecimiento de las cifras del año anterior. Y entonces tú, oye, espérame, pues que no era la verdad absoluta del pasado. Y ahora resulta, Ignacio, ¿verdad? Que llega este cuate y dice que no, y te pide que hagas una reformulación de estados financieros. Y entonces eso pues nos mete un poquito en dificultades, porque efectivamente, Ignacio, como lo comenta Omar, ¿verdad? Hay algunos temas que son opcionales, pero hay algunos temas que sí son de interpretación y deja decirlo así, al menos en mi práctica profesional, bueno, antes que nada, yo soy un socio retirado de Price, de PwC, pero en mi práctica profesional sí me llegué a encontrar la circunstancia que tú estás adecuadamente indicando, ¿verdad? Lo que sí, yo te diré, mi mensaje sería es que siempre hay que estudiar bien el tema. De hecho, en algunos casos yo me he atrevido a recomendar la consulta a un tercero, es decir, ¿por qué? Porque a lo mejor si tú volteas al auditor anterior, Ignacio, el auditor anterior dice, no, yo estoy bien, yo interpreté bien la norma, y el nuevo te dice, no, es que aquí hay esto, y empiezan ahí, y tú estás en medio, como dicen coloquialmente, en las patas del caballo. Yo en ese tipo de cosas, cuando son temas muy complejos, porque de veras, IFRS, como lo dice Omar, sí hay temas muy complejos, yo a veces me atrevo a recomendar a mis clientes y amistades que de repente me echan un telefonazo, recomendar, ¿verdad?, ir a la consulta con un tercero para que tengamos una opinión más unificada y estar más sólidos, ¿verdad? Pero sí, definitivamente, Ignacio, ese es un problema serio, ¿verdad? Muy, muy serio el problema. Perdón, Omar, por meter mi cuchara. Yo sé que estoy cometiendo una imprudencia y te ofrezco una disculpa ahorita. No, nada de eso, al contrario.
finalmente, como lo decíamos, enriquece mucho la participación de todos. Muchísimas gracias, José Luis, por el comentario. Y sí, ya nada más para recalcar el tema de don José Luis. Don José Luis era muy alegón cuando había que tenerlo ahí de auditor. Entonces, muy apegado a la norma, muy conocedor, mi estimado José Luis. Miren, el comentario de la expectativa tiene que ver con esta primera pregunta. ¿Por qué conocer IFRS en México? En México, déjenme plantearlo así. ¿Por qué estamos involucrados con el tema de IFRS? Bueno, el primero, fundamental, es que las empresas públicas, las que cotizan en bolsa, están obligados a partir del año 2012, y pudieron haberlo hecho antes, de preparar su información financiera bajo IFRS. Esa es una obligación, es un mandato, ¿sí? Entonces, en automático, pues ya teníamos un ambiente IFRS en México, por esta obligación para este grupo de empresas. Otro lo comentaba, creo que alguien que decía que tenía relación de negocios con Italia, no me acuerdo si fue Ana o fue no me acuerdo quién, pero esa es otra parte fundamental, una relación de negocios porque soy subsidiaria o porque de veras tengo negocios con gente o operaciones transnacionales que me obliga a que el lenguaje de la información pues sea muy alineada y por lo tanto tengo que preparar por condiciones de mis corporativos de preparar información financiera bajo estas reglas de IFRS o porque haya una negociación donde con quien tengo que hacer la negociación, el lenguaje requerido es que sea IFRS. Entonces está ese ambiente también en México que de alguna manera siendo subsidiaria de una empresa extranjera, bueno, me lleva a tener que preparar mi información bajo IFRS. Y hay otra posibilidad, y aquí detono, si alguien quisiera aportar algo también, bienvenido. Fíjense, tiene que ver con un tema curiosamente fiscal. Hay una regla miscelánea que reconoce, porque derivado de esta obligación que surgió para algunas empresas en México, es decir, para las empresas que cotizaban en bolsa, surgió la pregunta de decir, oye, a ver, yo estoy obligado, por ser una empresa pública, a preparar mi información bajo IFRS. Pero la pregunta es, oye, ¿y fiscalmente qué? Tengo que preparar porque estoy obligado a preparar información financiera y tener registros contables de manera obligatoria, de acuerdo a la legislación fiscal, código fiscal y ley de impuesto sobre la renta, de preparar información. Entonces, ahí se creó probablemente un espacio de duda de decir, oye, entonces, ¿qué bajo para presentarme información a la bolsa IFRS, pero tendré que llevar acá normas mexicanas porque es lo reconocido? Y bueno, finalmente sale una regla miscelánea donde la autoridad dice que se entiende que los registros, que el sistema contable que lleva la empresa, palabras más, palabras menos, es aquel el que normalmente utiliza. Y se entiende que puede ser normas de información financiera mexicanas, puede ser normas internacionales de información financiera e inclusive menciona en la regla que pueden ser los principios de contabilidad generalmente aceptados en Estados Unidos, los famosos US GAAP, o mejor conocidos como US GAAP por sus siglas en inglés. Y esto abre la ventana para aquellos que traen en mente o que traemos en mente también el tema fiscal, decir, oye, ¿y fiscalmente qué? Pues está reconocido que mis registros pueden ser llevados de manera correcta en apego a un marco contable que la propia regla me dice que puede ser IFRS, puede ser US GAAP o cualquier marco contable que sea emitido por un organismo profesional debidamente reconocido en su país. Cosa que obviamente hace check Estados Unidos, hace check México y muchos otros países. ¿Qué quiere decir esto? Que en México finalmente no tendría yo ningún inconveniente en que si no soy empresa pública y que no soy una subsidiaria de una entidad extranjera,
y nada más soy una entidad mexicana, puedo también adoptar IFRS y no tendría ningún problema, ¿sí? Por aquí vi que está conectado nuestro gran amigo Rafael Aguilera, creo que está conectado actualmente presidente de la Comisión de Principios de Normas de Información Financiera, perdón, del Instituto. Rafa, un honor que estés aquí, mi estimado. Por aquí te vi. Yo también lo vi, Omar, nos está checando, Omar. Sí, no, tenemos aquí la plana mayor, nomás provoca que uno se ponga nervioso al hablar, pero bueno. Así es, nos presiona para que no digamos tonterías, Omar. Así que, amigo Rafa, cualquier corrección que quieras decir, bienvenida, ¿eh? Muy bien, un honor tenerte aquí, mi estimado Rafa. Actual presidente de la Comisión de Normas de Información Financiera del Instituto Mexicano de Contadores. Gracias, Rafa, y también gran expositor. Inclusive, aprovechando el tema por ahí, tuvimos la oportunidad de dar una plática en un congreso referente a este tema, Rafa, de los impactos que pueden tener el tema fiscal en la aplicación de normatividad contable, ya sea bajo IFRS o bajo normas de información financiera mexicanas. Y voy a aprovechar eso porque finalmente quiero poner en la mesa con ustedes otra de las razones del por qué es interesante este asunto de IFRS. Con esta apertura que tenemos, si no soy pública, si no soy subsidiaria o tengo una relación con una empresa extranjera, ¿por qué adoptar IFRS en México? Bueno, pues porque se abre la posibilidad de que sea tus políticas contables establecer en tu negocio, establecer en la empresa, con todas las bondades que esto pueda tener o su complejidad. Porque acuérdense que cuando hablamos de información financiera, y esto es pregunta, ¿para qué es lo único que sirve la información financiera? Es pregunta para ustedes, ¿para qué es lo único? Y así lo aclaro, lo único que sirve la información financiera. Y no lo digo así como lo único, como decir, ay, qué poquito nomás para eso. No, porque tiene más bien para resaltar la importancia. ¿Para qué sirve? Pues básicamente para la toma de decisiones, ¿no? Que hoy en día es muy necesario y gracias y puedo decir, y no a la pandemia porque se ha globalizado tanto el país que es necesario buenas decisiones en temas del mercado porque el mercado es demasiado volátil hoy en día. Entonces yo creo que sí es la respuesta que te comparto. Muy bien, Eder, muchísimas gracias. Efectivamente, para lo único que sirve es para tomar decisiones, ¿no? Entonces, si quiero tomar decisiones de calidad, me conviene tener información de calidad. Y cuando yo me refiero a información de calidad es, ¿a qué suena? O sea, ¿qué es tener información de calidad? ¿O qué es la información de calidad? Alguien que quiera compartir. ¿Qué es la información de calidad? ¿O qué es tener información financiera de calidad? Es aquella que, ¿qué? Que es confiable. ¿Es confiable? Transparente y verídica, ¿no? Verídica, transparente. Oportuna. Sí, oportuna. Sí, estos conceptos que están comentando de oportuna, confiable, verificable, comparable, la realidad es que son características que debe tener propiamente la información, ¿sí? Pero eso todavía no me asegura la calidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que oportuna, perfecto, yo la tengo el día 3 del mes siguiente, aquí está, eso es oportuno, pero ¿me asegura que sea de calidad la información? Y cumpla con las normas, ¿no? Establecidas. Carlos, que cumpla con las normas, porque puede ser clara, sí, la hago con letra Arial número 12 para que se vea clara, la hago comparable, o sea, hasta le meto 3 años para que sea comparable, pero eso es la característica, pero no me viene a asegurar todavía un poco el tema de la calidad. La calidad finalmente me lo atribuye el que esté preparado bajo una norma, bajo un marco contable. Aquí
Karina agrega también comprensible, verificable, sí. Esas son parte de las características, pero no puedo asegurar una calidad si es que no está preparado bajo un marco contable establecido. Porque si no, imagínense que ustedes agarran unos estados financieros y luego dicen, ah, caray, ¿y cómo sé que esto es la verdadera historia, no? Y no me quiero meter a la integridad, muy bien, sí, la integridad es importante, asegurar la integridad, pero para asegurar todas estas características que debe ser, finalmente lo que viene a contribuir la calidad es que están en respeto a un marco contable. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Y necesito aquí 4 voluntarios. Fíjense bien. Don Ignacio, tú te dedicas, empiezo contigo y luego otros 3 voluntarios. Tú te dedicas a hacer estos tacitas, ¿sí? Tú las haces y las vendes. Yo, tu cliente, te digo, Ignacio, quiero 1000 tazas. Véndeme 1000 tazas, por favor. Tú necesitas, las vendo, aquí las tengo en el inventario, sale. Nos ponemos de acuerdo en precio y todo y listo. La pregunta es, ¿en qué momento registro la venta de estas 1000 tazas? Tú, Ignacio, en Ignacio SADCB que vende tazas, ¿en qué momento registras la venta? Reconozco yo el ingreso. Estoy haciendo No se escuchó bien, perdón, Ignacio. Yo te comentaba, en el momento que yo reconozco esos ingresos contablemente, en el momento que yo realizo la facturación al cliente. ¿Y cuándo sucede eso? O sea, ¿cuándo? O sea, ¿en qué momento se considera que está en el concepto que usas de realizado? Que ahorita comento algo de ese concepto. ¿En qué momento se hace ese registro? ¿Se considera que se lleva a cabo la venta, pues? Pues en el momento en que ya yo afecto lo que viene siendo la cuenta contable de ingreso y contra mi cuenta popular. Ajá, pero ¿en qué momento se afecta la cuenta contable de ingresos? Mire, por ejemplo, aquí Dolores nos comenta, en el momento en que se transfieren riesgos y beneficios, sí, pero ¿en qué momento sucede eso? O sea, ¿en qué momento se transfiere el riesgo y la obligación? Bueno, cuando ya el bien lo recibe el cliente, claro, dependiendo del incoterm que tengas tú en tu venta, ¿no? Ellos negociaron con ellos. Sí, depende del Incoterm, o sea, sí entiendo que depende de la condición, pero ¿qué condiciones pueden llevarme al registro de ventas? Ahorita tú mencionaste algo que es más concreto en el sentido de decir, cuando recibe Omar Ramírez el producto, está bien. Santiago, cuando se traspasa el control al cliente, ¿en qué momento? La pregunta es, los conceptos están bien, cuando se transfiere beneficios, cuando se traspasa el control, pero ¿cuándo es eso? O sea, ¿cuándo se traspasa el control? ¿Cuándo se transfieren riesgos y beneficios? ¿Cuándo se considera? Ahí Mónica dice, cuando se factura, cuando se formaliza, ahí alguien pone, cuando se formaliza el contrato, cuando el cliente acepta, fíjense, llevamos 4 momentos diferentes, ¿eh? Pues, o sea, uno es cuando recibo yo el bien, otro cuando se acepta la condición, otro cuando se formaliza el contrato, si es que hay contrato por escrito, porque hay contratos que no son por escrito. Cuando se acuerdan las condiciones, cuando se factura, cuando se formaliza, o sea, ahorita... Cuando se pacta la venta, ¿no? ¿Y cuándo se pacta la venta, Carlos? ¿Cuándo? Cuando yo les digo, sí la quiero. En el momento de negociación se cierra el contrato. Fíjese, el momento en que se cierra, que digo, Ignacio, ya mándame, ya cerrado, quiero 1000 tazas. Si lo escarbamos un poquito, podemos, cuando se devenga, dice nuestro amigo Noé, ¿y cuándo se devenga, Noé? Cuando cumplo la entrega de las tazas, o sea, cuando le entrego.
Fíjense bien, estamos hablando de una transacción muy común que es la venta, ¿eh? Y ya salieron 6 momentos distintos de registrar la venta. Entonces, ¿a qué me lleva esto? A que cuál será la buena, ¿no? Y aquí es donde puede, el ejemplo que ponían hace rato de que a lo mejor es un criterio y unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa, pero vean lo complejo que se puede convertir. Aquí Katia dice, de acuerdo al Incoterm, que sí, pero hay que ver cuáles son las condiciones, porque está bien, el Incoterm nos dice condiciones, ¿no? De momentos, entrega, etcétera, etcétera, pero ¿cuándo es? 6 o 7 momentos ahorita aquí viendo el chat y escuchando comentarios. ¿Y esto a qué nos lleva? Nos lleva a que si yo le pido a Ignacio sus estados financieros, tendré que decirle, oye Ignacio, ¿y cuándo registraste las ventas? Para saber que lo que dices ahí de 100 millones de ventas, pues sí son ventas. O voy con Katia. Katia, dame tus estados financieros de venta de tasas y dime cuándo registraste. ¿Cuál fue el momento de registro para entender que las ventas están? Tendría que irme a conocer, dependiendo quién registró, irle a preguntar cuándo registraron las ventas. Estamos hablando de la principal transacción de cualquier negocio, que es la venta. Y si ahorita, así nomás rapidísimo, salieron 7 momentos distintos de registro, imagínense todas las transacciones, ¿sí?, que se pueden llevar a cabo. Nuestro gran amigo Carlos Morales, la D1 dice que cuando se traspasa el control, sí, acuérdense que vamos a ver, y esto es lo que hace divertido toda la normatividad, es que es muy bonito los conceptos y muy bonita la parte filosófica y romántica de un marco contable, pero el problema es aterrizarlo. Porque cuando cedemos el control, ay, ¿cuándo sucede eso? Cuando se traspasa el riesgo-beneficio, ay, ¿cuándo sucede eso? Cuando ya cumplí ay, ¿cuándo sucede eso? Entonces, nos puede llevar aquí a que, insisto, 7 momentos diferentes de registro de ventas y eso me distorsiona la información. Por eso llega el momento en que las informaciones financieras tiene su tema ¿cómo se dice? De reserva, de tenerlo con las reservas del caso, porque si bien me dicen, oye, eso está preparado bajo norma mexicana, o bajo IFRS, o bajo norma inglesa, norma argentina, etcétera, bueno, pues ya sé que se dio cumplimiento a que el registro de la venta es cuando entregué las tasas, ¿no? Por citar un ejemplo. Entonces, ¿qué quiero ejemplificar? Que toda la normatividad, cuando estamos hablando de información financiera, pareciera ser sencillo tener información de calidad, pero la realidad es que no. Hay que apostarle al adecuado entendimiento del marco contable con la cual estoy trabajando para efectos de asegurar que la información cumple con la expectativa. Luego entonces, ahorita hablé de ingresos, por ahí invocó don Carlos D1 y que mucho tiempo trabajamos con NIC 18 porque no había norma en México, que aquí se va a ver bajo IFRS todo el tema del reconocimiento de ingresos, ¿sí? Sara nos dice, cuando se traspasan derechos y obligaciones, dependiendo del income term, puede ser cuando sale de nuestra empresa y se lo llevan en el transporte del cliente o cuando se hace la entrega. Y ahí ya estamos hablando de cosas más concretas, de cuando sale de mi almacén, ¿no? O cuando se recibe a quien se lo di, o a quien se lo vendí, perdón, o a quien se lo estoy vendiendo, más bien dicho. Entonces son 2 momentos distintos que sí vale la pena entender ahí en qué momento de estos 2 se transfiere el control, se transfieren riesgos y beneficios, que eso es lo que nos lleva a las normas, cualquier marco contable para deducir el registro. Pero el ejemplo es para citar o situarnos en que, caray, estoy hablando de ventas, pero luego viene el gasto, luego viene el costo, luego viene la depreciación, luego viene el intangible, y luego viene el efectivo, y luego vienen las cosas por cobrar, luego viene la reserva por riesgos crediticios, y luego viene
el intercambio y la compensación de activos financieros con pasivos financieros, y luego viene el corto plazo, largo plazo. Entonces, todos estos conceptos me lleva a que yo pudiera estar preparando información que no sea de calidad. O también me lleva, que no es la idea, como le digo a mis alumnos, no se trata de darles tips de cómo manipular información, pero más bien se trata de cómo cuidar que no me manipulen información, para efectos de poder tener la tranquilidad de que sobre lo que estoy tomando decisiones es lo correcto, es lo válido y me está sirviendo. Por eso, en este tenor, abro la gran posibilidad de que en México podemos adoptar normas internacionales de información financiera sin tener la obligación, porque no soy pública, y sin tener una relación en principio, porque soy alguna subsidiaria o alguna afiliada o alguna asociada de una empresa que tenga efecto transnacional, sino que soy local y puedo adoptarlo. Oye, ¿para qué me serviría a mí adoptar normas internacionales? Porque capaz que con esas normas genero información que a mí me va a ayudar a tomar decisiones relevantes y que de acuerdo a mis características de negocio se me acomoda más, no para manipular, que quede claro, sino porque la información financiera me debe de servir para tomar decisiones, me debe de servir para planear desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista fiscal. Y poner en la mesa. A mí cuando alguien me dice, oye, vamos a hacer una planeación financiera y fiscal. Pregunta básica, ¿eh? ¿Y cuáles tus políticas contables? ¿Cuáles son? Primero, ¿cuál es tu marco contable? ¿Eso qué tiene que ver, Omar? No manches, eso no sirve para... ¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque de aquí vamos a generar la información que nos ayuda precisamente a planear y a monitorear esa planeación. Y nos va a servir para ir cuidando el aspecto fiscal. Y ustedes podrán decir, ¿eso qué tiene que ver, Omar? Muy sencillo. Y les aviento tomen esto como una premisa, como un subrayado. Cualquier decisión que ustedes tomen desde el punto de vista de política contable, cualquiera, y aquí sí les firmo cualquiera, cualquier política contable que ustedes establezcan, tiene un impacto, ya no digamos financiero, porque eso lo tiene ya, tiene un impacto fiscal. Todas. Entonces, tengo que medir, oye, ¿cómo estas políticas que estoy definiendo, que de eso se trata el diplomado, conocer todas las opciones para establecer mis políticas contables o si lo que estoy generando de información está en cumplimiento y qué impactos tengo desde el punto de vista financiero y obviamente quédense con esto desde el punto de vista fiscal, porque toda decisión tiene un impacto fiscal. ¿Sí? Y luego pareciera ser que no, pero sí lo tiene. Todas, todas. Y es muy sencillo el por qué. La respuesta al por qué es muy sencillo, es toda política contable, toda tiene una afectación en el capital contable. Si ustedes manejan IFRS, si ustedes manejan norma mexicana, cualquier marco contable, toda decisión contable tiene un impacto en el capital contable. La mayor parte, por no decir que todas, vía estado de resultados. Y como consecuencia tiene una afectación en el capital contable. Entonces, al tener una afectación en el capital contable, en automático ya estoy con un impacto financiero, obviamente del valor contable de mi capital. El capital contable lo que representa es el derecho neto que tienen los accionistas sobre sus activos. Eso es lo que representa el capital contable. Pero por otro lado, cuando ustedes tomen decisiones de hacer algo con su capital contable, siempre va a haber una referencia fiscal al valor del capital contable. ¿Qué decisiones? Aumentos de capital, retiros de capital, pago de utilidades, escisiones, fusiones.
liquidaciones, etcétera, etcétera. La referencia siempre es el capital contable. Y dependiendo de lo que tengas ahí, es tu impacto que vas a tener desde el punto de vista fiscal. Por eso el atrevimiento de mi parte es decir que toda decisión que tengan tiene un impacto. Por eso me conviene a mí poner en la mesa de planeación qué marco contable voy a utilizar. Y por eso es relevante también, más allá de dar un cumplimiento, porque estoy obligado a aplicar IFRS, más allá a cumplir otro requerimiento, porque soy subsidiaria, asociada, afiliada, poner un tercer cajón de posibilidad, oye, porque capaz que para mi negocio lo que me conviene es tener un marco contable de IFRS, porque estos son los impactos en la generación de información y esto es lo que me va a servir a mí para tomar decisiones, esto me va a servir para hacer mi planeación financiera, mi planeación fiscal y lo mejor que sí estoy dando cumplimiento a mi obligación a llevar un sistema contable. Entonces mato 3 pájaros de un tiro. Por eso conviene también en este ambiente de IFRS que hoy estamos iniciando, decir, oye, pues no quito el dedo del renglón que puede ser una posibilidad de herramienta para la toma de decisiones, adoptar IFRS. Obviamente, el proceso que tengo que hacer es ver cuáles son los impactos y luego ver si estos impactos me generan información valiosa para mí y, por supuesto, podré tomar algunas ventajas de eso. Insisto, no por manipulación, ni por falsear, ni por engañar, no, simplemente porque es. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Tengo un cliente de la industria turística, varios hoteles, y yo los audité mucho tiempo, y yo después dejaron de ser clientes y hoy pues, formo parte del comité de auditoría. Y la pregunta para ellos es, la lucha fue, todo el tiempo fue, oye, es que, híjole, mi capital contable es muy bajo y la manera de hacerlo, como tengo todos los hoteles, pues esto se reconoce a costo histórico. Bajo norma mexicana no hay manera de reconocer un avalúo desde los años 90, ¿no? Y luego tienen, obviamente, todo el tema personal, donde el pasivo laboral tiene unas implicaciones fuertes, una generación de pasivo fuerte, y ahí están peleándose que el tema de las indemnizaciones no se deben de registrar, se deben registrar. Pero aquí, por citarles 2 ejemplos, así como este, hay otros temas en su información financiera que dicen, oye, es que no, y ahí está el auditor dando y dando salvedades porque no cumplen bajo normas de información financiera mexicana. Entonces, esto es poner en la mesa, oye, ¿y por qué nos empeñamos a usar normas mexicanas? ¿Por qué no experimentar el recorrido bajo IFRS y ver si estamos obteniendo la información que se presta un poco más para las decisiones del consejo? Es una empresa de clase mundial porque o sea, sus clientes son todos extranjeros, el servicio, el nivel de cancha, el factoraje que utilizan, toda la relación de negocio tiene que ver en el ámbito internacional. ¿Por qué empeñarse a tener norma mexicana? No, es que nos han dicho que es lo que nos aplica. No. Ahí está el menú. Y si tú te ves más que por tus características te pueda acomodar IFRS, pues adelante, adopta IFRS, ¿no? Ya verán en su momento que tiene sus pros y sus contras. No es que sea mejor o peor, ¿eh? O sea, no estamos hablando de que una normatividad es mejor o es peor, no. Lo que estamos hablando es que de acuerdo a mis características como negocio, tengo que entender si lo que me aplica o no, o puedo adoptar una normatividad que me convenga los intereses. Y resalto para no confundir. No me vea más guapo, que me vea mejor, que no. Simplemente para que me ayude
a tomar las decisiones que yo hoy en día necesito tomar, teniendo esta información. Lo que no se vale es, activos fijos tomo IFRS y lo demás norma mexicana, no. Y es todo completo, ¿no? Entonces, en esta parte de este ambiente IFRS, he aquí una posibilidad que ustedes deben de poner en la mesa para decir, oye, ahí está IFRS como una posibilidad para mi toma de decisiones, mi planeación financiera y fiscal. ¿Sí? Y me va a ayudar a mostrar mis transacciones de una mejor manera para el entorno en el que hoy y en el ambiente en el que hoy me estoy desenvolviendo. ¿Sí? Acuérdense que ya nada hay local, ya todo es global, ¿eh? Todo es global. Entonces, puede ayudar esto en la interpretación. Luego me brinco al segundo comentario de esta lámina, que convergencia en México. El CENIF decidió no hacer una adopción de las normas internacionales de información financiera. Cosa distinta a lo que sucedió con las normas de auditoría. Para aquellos auditores, y no sé si han de José Luis todavía, perdón, Ibarrón levantó la mano. ¿Quieres comentar algo? Creo que ya me diste la respuesta en un comentario que hiciste hace unos minutos, pero nada más para confirmar. Significa que si una empresa mexicana que no es ni cotizo en bolsa, ni reporto al extranjero, pero sin embargo, si en un momento dado yo evalúo que es conveniente para la empresa adoptar normas internacionales de información financiera, esa adopción tendría que ser integral, ¿verdad? No podría así como decir, aquí aplico NIF y allá aplico IFRS. O sea, tendría que ser integral. Sí, necesariamente tiene que ser integral. ¿Cuál es tu nombre? Perdón, porque aparece Ibarrón, ¿no? Laura Laura. Ajá. Laura, tiene que ser integral. Ese es el tema. Y por eso en la mesa, cuando pones las posibilidades, hay que hacer muy bien la evaluación para decir, ok, el camino sí es IFRS y sí lo puedo llevar. Y ayuda porque nos damos cuenta cada vez más que los negocios, por más pequeños que parecieran, todos se convierten en globales ya. Entonces, a veces conviene estar. Y ha habido una lucha de muchos años, prácticamente desde que el CENIF empezó a emitir la normatividad del por qué no adoptar entonces normas internacionales. La decisión del CENIF fue no va a haber adopción de normas internacionales, nos vamos a ir por una convergencia. Y todos los cambios que han existido desde el año 2006, que es donde se dio el banderazo para decir, señores, amanecimos el 1 de enero del año 2016, aquellos que teníamos el romanticismo de los principios de contabilidad generalmente aceptados nos lo rompieron, aquellos que somos ochenteros, pues, y nos pusieron ahí las normas de información financiera. Bajo dos grandes planes de trabajo, por llamarlos de una manera. Uno era, o son más bien dicho, porque sigue habiendo cambios, actualizar el lenguaje que traían los principios a un lenguaje más global, pero sobre todo, el segundo, converger con la normatividad internacional, es decir, parecernos a. Y cada vez que emite el CENIF una norma, lo que se hace en el propio documento del CENIF es dónde hay convergencia y dónde se mantienen algunas diferencias. Obviamente las diferencias se han ido disminuyendo entre la norma mexicana y la norma internacional, pero sigue habiendo un campo importante de temas donde hay diferencias relevantes, ¿no? Y que estas, en algunos casos, el CENIF tiene una postura muy clara de decir, no, esto no lo podemos cambiar, esto tiene que ser así, no vamos a votar. El ejemplo muy sencillo es la PTU diferida. En México estamos obligados a reconocer una PTU diferida y bajo norma internacional puedes obviar esta PTU diferida.
inclusive el pasivo laboral por indemnizaciones, y bajo norma mexicana no. Entonces, esos son temas que, por ejemplo, es muy difícil que se pongan de acuerdo y existirá o existe la diferencia. Pero la decisión fue no adoptar normas internacionales, sino que existe una norma mexicana y seguir con una convergencia de parecernos a. Cosa distinta, y aquí un paréntesis, y decía que no sé si ande José Luis Franco o ya se habrá retirado, pero lo que sucedió con normas de auditoría. Normas de auditoría, ahí se decidió adoptar normas internacionales de auditoría y desaparecieron las normas mexicanas de auditoría. Normas internacionales de auditoría es obligatorio en México aplicarlos a partir del año de auditorías de estados financieros que inician 1 de enero de 2012. Y se abrogaron las normas mexicanas. Recuerdo muy bien, teníamos la oportunidad, tanto José Luis Franco como su servidor nos tocó estar. José Luis era el presidente de la Comisión de Normas de Auditoría. Me hizo favor de invitarme como miembro ahí a la comisión y nos tocó ese proceso de adopción a las normas internacionales. Se hizo todo un planteamiento, se lanzó el proceso de auscultación y al final se decidió adoptar normas internacionales de auditoría y se abrogaron las normas mexicanas. Y recuerdo muy bien que cuando se hizo el proceso de auscultación, por ahí del año 2000, porque se inició en el 2008 un proceso de convergencia de las normas internacionales. Esto no es un paréntesis para ejemplificar por qué la adopción de normas internacionales de información financiera creo que no va a ser al menos pronto o nos vaya a tocar vivir, salvo que ahorita mi amigo Rafa haga algún comentario al respecto. Pero el tema es que en normas internacionales se adoptaron y cuando se hizo el proceso de auscultación, recibimos en la Comisión de Normas de Auditoría, recibimos alrededor de unos 6 o 5 comentarios en contra de la adopción. Donde decía, no estamos a favor de la adopción, no es correcto, etc. Y uno de esos, si lo puedo decir, porque lo hemos dicho muchas veces, uno de los que no estaba de acuerdo con la adopción, y él lo dijo todo el tiempo lo ha dicho, en sus presentaciones y exposiciones, es nuestro querido Felipe Pérez Cervantes, quien era director de CENIF, porque bajo dos comentarios concretos, decía, no, vamos a perder el control de poder normar en México la actuación, y en este caso la actuación del auditor, y otro era en el sentido de la traducción, decía, bueno, pues es que las normas internacionales, el idioma oficial es el inglés y obviamente pues no hay manera de soportar en un juicio, en alguna necesidad que exista oficial o formal, pues se tendrá que recurrir siempre a la versión en inglés. Y cuando hay un proceso de auscultación, tenemos que estar cachando en normas de auditoría lo que hace el IASBI, que es el organismo que emite la normatividad, luego traducirla aquí en México, que es lo que actualmente se trabaja en la Comisión de Normas, aparte de emitir las otras normatividades que corresponden a trabajos del Contador Público Independiente. Estar cachando eso y mandarlos a auscultación a la profesión para recibir comentarios y luego decirle al IASBI en inglés, oye, no estamos de acuerdo en esto y a ver si nos hacen caso. Entonces hay un proceso de tiempo complejo que sí lo vivimos en auditoría. Lo vivimos cuando cambió la NIA 700, que la forma de reportar y sufrimos en tiempos, pero ese es un argumento del por qué las adopción de las normas internacionales. El tema de que las características del país y que los negocios tienen su particularidad, está bien, pero yo siento que eso es un poquito más filosófico. Yo creo que el tema es más de forma, porque pues hacer negocio aquí es lo mismo que hacer negocio en otro lado. Obviamente sus reglas, pero no tanto de información financiera, sino las reglas de operación pueden ser distintas, pero la generación puede ser. Entonces,
hasta ahorita no hay un plan oficial donde se vaya a hacer una adopción de las normas internacionales de información financiera. Por lo tanto, seguiremos en un plan de convergencia. El plan fuerte ya cambió. Acuérdense que en 2011, 2012 es donde más cantidad de normas se modificaron en México para parecerse a las normas internacionales. Y bueno, pues ahí sigue viendo. Las más recientes fue el tema de arrendamientos, que aquí se va a ver largo y tendido, y el tema del reconocimiento de ingresos, pero aquí en México, porque bueno, pues no había una norma en México hasta que se emitió la D1, que entró en vigor 2018, pero antes recurríamos a las normas internacionales de información de manera supletoria, porque tenemos en México una norma de supletoriedad que nos invita a eso, ¿no? Que cuando no hay nada escrito en México, recurramos a, en principio, la norma internacional o cualquier otra norma debidamente reconocida. Entonces, el plan es no adopción por lo pronto, y pues seguir con un tema de convergencia. Laura nos pregunta en qué porcentaje aproximadamente se estima que las NIF ya están homologadas con las IFRS. Un porcentaje alto, mira, exactamente decir 90, 80% es complejo porque dependerá de los conceptos donde hay diferencias que los tengas en tu empresa. ¿Qué quiero decir con esto? Y lo voy a decir así muy cuidadoso, pero puede ser una realidad. Quiere decir que puede haber hoy en día empresas en México que por sus tipos de transacciones nada más que tienen, su información financiera es igual bajo norma IFRS que bajo norma mexicana. Puede ser, ¿eh? Es decir, que no necesites hacerle nada y tú puedes decir esto está bajo IFRS o está bajo norma mexicana, es igual, no hay diferencia. Pero puede ser que por tus características de la empresa y por las condiciones de las transacciones que hagas, te cambie totalmente tu figura o tu estructura financiera. ¿Por qué? Porque tienes temas de personal que aquí ya nos van a embarcar a todos con la modificación de la Ley Federal de Trabajo y que, bueno, pues tienes que registrar pasivo laboral y bajo IFRS puedes obviar el tema de indemnizaciones, puedes obviar el tema de PTU diferida, bajo norma mexicana no, entonces ya te empieza a marcar diferencias. Entonces puede ser que una empresa, el porcentaje de parecido sea 99.9%, pero en otras empresas el porcentaje de parecido sea el 50%. O sea, que te mueva la estructura fuerte porque tienes un tema de combinación de negocios, de intangibles, de pasivos laborales, de leaseback, de cosas que están todavía marcadas como diferencias entre una entidad y otra y que todas esas diferencias te apliquen. Entonces, aquí vale mucho la pena cuando haces un diagnóstico, identificar dónde hay diferencia, o sea, cuáles son los conceptos donde puede haber diferencia, y si ese checklist de conceptos te dice, tengo intangibles, no, entonces no tengo aquí tema. Tengo combinación de negocios, no, entonces no tengo. Tengo un tema de activos fijos, y aquí sí puede haber una diferencia. Tengo temas de pasivo laboral, sí, entonces aquí sí tengo diferencia. Entonces, así es como empieza a hacer un checklist para luego medir ese tema, ¿no? Entonces, la respuesta es que puede ser muy diferente, y puede ser que no tengas nada de diferencia. Depende de qué, de lo que tengas como activos y pasivos en tu estructura financiera, ¿no? Entonces, es un poco difícil medirlo general, pero sí en lo particular, a veces es muy sencillo ver, decir, híjole, aquí nos va a cambiar toda la estructura, ¿no? Bien, bueno, y entonces en esta convergencia está. Acuérdense que hace algunos años, 2007 más o menos, por ahí si mi memoria no me falla, hubo una tendencia y un boom muy importante entre el YASB, que es el organismo que emite la normatividad a los IFRS, pues la norma internacional, y el FASB, que es el organismo en Estados Unidos que emite los US GAAP, para empoderarse de
decían, oye, tenemos un problema a nivel mundial, un problema de que sí, y eso sucedía mucho en México, por eso también en México se decidió adoptar normas internacionales en las empresas públicas de manera obligatoria. ¿Por qué? Porque resulta que si yo era una empresa pública mexicana que cotizaba en la bolsa en México, cotizaba en Nueva York y cotizaba en Londres, pues tenía que emitir 3 estados financieros, o sea, tendría que emitir 3 valores de capital contable. ¿Por qué? Porque para estar en la bolsa en Estados Unidos me pedían que conciliara mi capital en base a normas americanas. Si lo hacía en Londres, me pedían que lo hiciera en base a normas internacionales de información financiera. Entonces, Omar SADCB, por el solo hecho de cotizar en 3 bolsas distintas, tenía 3 informaciones distintas. Entonces, el inversionista global dice, oye, pues ¿a cuál le hago caso? Resulta que si en Londres el capital vale 1,000 millones, pero en México vale 2,000 millones, en Estados Unidos vale 1,500, pues ¿a cuál le hago caso? Por las diferencias que existían. Entonces, en esas mesas de trabajo, de discusión fuertes, donde decían, hoy vamos dejando una normatividad global, pues obviamente los gringos querían poner que fueran los US GAAP, los que todo el mundo adoptara, ¿no? Y la comunidad europea muy fuerte en el tema de que fueran las normas internacionales. Bueno, la historia termina rápido, bueno, no fue tan rápido, pero se ponen de acuerdo en el sentido de que no se dio a Estados Unidos, porque en Estados Unidos prevalecen los US GAAP, muchas subsidiarias en el mundo tienen que reportar en US GAAP, pero lo que sí permitió la bolsa en Estados Unidos, que si ya vas en IFRS, pues le da validez a IFRS. Y en muchos países se decidió adoptar la norma internacional como base para todas las empresas públicas. Entonces, todos los países, inclusive antes de que fuera obligatorio, sí, muchos, sobre todo Centroamérica y la parte de Sudamérica, adoptaron normas internacionales, ¿no? Como fue el caso de Venezuela, que pues ellos hace muchos años tenían las normas mexicanas de los principios de contabilidad generalmente aceptados en México como base, pero como que no les dimos batería y se enojaron y de repente dijeron, no, tú ya estás muy lento, ya mejor vamos a adoptar normas internacionales. Y así muchos países de Centroamérica, pero al final este es el ambiente que se vive, en el entorno y en este ambiente IFRS. Ahora, para comentar que si bien ya en todos lados, porque ahora sí me atrevo a decir que en todos lados IFRS se reconocen, incluyendo obviamente México, todas las normatividades, todos los marcos contables viven bajo el aspecto de 3 grandes reglas, que son las que están aquí mostradas. Las reglas de evaluación, presentación y revelación. Si recuerdan ahí su época estudiantil, pues eso era lo que más o menos trataban de enseñarnos. Que nos decían, oye, todas las marco contable se basa en reglas de evaluación, presentación y revelación. El marco conceptual de los marcos contables, vale la doble mención, están basadas en nuestras reglas, y las reglas particulares, obviamente todas las reglas particulares tienen sus propias reglas de evaluación, presentación y revelación. ¿Cuáles reglas particulares? Bueno, pues cada uno de los rubros de estados financieros nos dirán cómo se evalúan, cómo se presentan y cómo se revelan. Y esta evaluación, presentación y revelación, en estas 3 reglas están las diferencias. ¿Qué quiere decir? Que bajo IFRS versus norma mexicana, algunas cosas se evalúan diferentes, se presentan diferentes y se revelan diferentes. ¿De qué se trata este diplomado? Se trata de que durante todas las sesiones conoceremos las reglas de evaluación, presentación y revelación de cada uno de los rubros de estados financieros. Y aquí es donde
vamos a conocer que hay opciones y vamos a conocer donde puede ser un poquito el tema de interpretación. Entonces, esto es lo que vamos a ver durante todo el día. Y déjenme hacerle un poquito de publicidad porque probablemente sé que algunos que están dudando en inscribirse todavía, que nos están siguiendo en estas 2 primeras horas creo que es por Facebook, una cosa así, pues bueno, invitarlos a que se sumen a este diplomado porque finalmente lo que vamos a conocer es el tratamiento de todas estas reglas para poder llegar a información financiera de calidad bajo esta normativa. Y tendré los elementos para poder tomar decisiones y poder tomar aspectos en mi planeación y en mi generación de proyectos, ¿sí? Y aquí es, insisto, donde están las diferencias, en la evaluación, en la presentación y en la revelación. Estas son las 3 reglas que cualquier marco contable tiene y donde puede haber algunas diferencias. Bien, no sé si alguna pregunta hasta aquí, algún comentario. ¿Todo bien? Ahí vamos. Sí, todo Hola, buenas tardes. Sí. ¿Qué tal? Devani Campos. Yo me quedé con una duda en Sí. cuanto a cuando una empresa extranjera, digamos que es americana, cotiza en bolsa, entonces tiene que ser bajo IFRS o en Estados Unidos aplica que sea bajo US. No, si tu información va preparada bajo IFRS, ya está aceptada. ¿Sí? O sea, ya es reconocido IFRS como un marco contable para las entidades extranjeras que cotizan en la Bolsa de Estados Unidos. ¿Sí? Obviamente las empresas de Estados Unidos necesariamente tienen que ser bajo US GAAP, y si tú eres una subsidiaria de una empresa americana, si estás en México como subsidiaria de una empresa americana pública, pues tendrás que irte en US GAAP. Pero IFRS, quienes preparan información por su zona geográfica bajo norma internacional, es aceptado en Estados Unidos. Ok, muchas gracias. Gracias. Bien, no sé, ¿algún otro comentario o algo que quisieran aportar, agregar? Bien, entonces en resumen, para este ambiente IFRS, 3 posibilidades que nos apliquen IFRS, unas por obligaciones, otras por gusto, y cuando es por gusto, ayudará mucho para el tema probablemente de toma de decisiones, ayudará para el tema de planeación y ayudará para el tema de cumplimiento de una obligación. Hay una tendencia a que no haya una adopción de normas internacionales todavía en México, global, distinto a lo que sucedió con los auditores, y entonces, por lo tanto, seguiremos en convergencia. Y que no hay que perder de vista que todo un marco contable está situado en 3 grandes reglas: evaluación, presentación y revelación. Ahorita, bueno, esta tarde, más allá de esta inducción del ambiente IFRS en México, nos vamos a centrar en temas de presentación de estados financieros, ¿sí? Para que luego con estos estados financieros, durante todo el desarrollo del diplomado, entenderemos el marco conceptual para la generación de esta información y entenderemos y se verá todas las reglas de evaluación, presentación y revelación de cada partida o cada rubro de los estados financieros que aquí comentamos, ¿sí? Entonces va ligado en ese sentido hasta poder llegar a tener este dominio en cuanto a la generación de la información bajo esta norma. ¿Sí? Insisto, si alguien decide adoptar, tienes una adopción general, una adopción completa y que puede generar información.
no siempre, y esto lo resalto nuevamente, no es que sea mejor o peor, simplemente es una posibilidad y que de acuerdo a mis características se puede. Me pasó en una ocasión con un cliente, y déjenme poner este ejemplo para situar también el impacto que tiene que ver una toma de decisión en cuanto a una política contable. Una empresa de la industria del agua y todo este asunto quería comprar a la competencia, una competencia que tenía mucho más años en el mercado, y la competencia estaba decidido a vender. Entonces esta competencia dijo, sí, sí te vendo. Entonces la estrategia que siguieron para vender el negocio de la empresa B, que era la más antigua en la industria, a la empresa A, que es la que quería ganar el mercado. La estrategia que hicieron en la empresa B fue, con los asesores y todo, fue, oye, vamos a hacer, no vamos a vender acciones. Queremos hacer un aumento y una disminución de capital. Y acordaron que, o sea, se aumentaba el capital, luego un reembolso y luego entraban los nuevos accionistas, y ahí un tema que creo que tenía su contingencia, pero bueno, decidieron hacerlo así. Pero luego voltearon a ver el capital, lo que les comentaba al inicio, decir, oye, pero el capital contable que traemos ahorita, pues resulta que no nos alcance y se nos puede generar o materializar un impuesto importante. Y entonces alguien dijo, no, necesitamos aumentar el capital, necesitamos hacer algo para aumentar el capital. Y por ahí sale un creativo y dice, oye, ya sé cómo lo vamos a incrementar. La marca no está registrada. Vamos a registrar la marca. ¿Y cómo se hace el registro de la marca? Pues ahí realmente fue un asiento contable, así, de la nada. Superávit por revaluación, bueno, primero el cargo, para que no se enoje Luca Fascioli, cargaron activo intangible, ¿no? Perdón que hable como muy contador, pero el cargo fue al activo intangible por registro de marcas y negocio, un rollo así le llamaron, y luego un superávit por revaluación de marca. 300 millones. Voy a darles una cantidad más para ejemplificar. 300 millones que más o menos andan por. Pero luego lo peor fue que el superávit por revaluación lo capitalizaron, es decir, lo convirtieron en acciones. Dijeron, ya tenemos un superávit, una ganancia de capital, entonces hay que capitalizarlo. Emitieron acciones. Y luego, una vez que emitieron acciones, hicieron el reembolso de esas acciones. Eso se llama fraude. Pero obviamente nadie iba a respingar ahí porque pues, eran los mismos accionistas. Pero era una manera de sacar a los viejos accionistas, y con la inyección del nuevo capital, que con eso hicieron el reembolso, los nuevos accionistas, pues quedó registrado el capital. Y los nuevos accionistas, los demás se fueron. Entonces, quien compró las acciones fue una empresa, y que esta se convirtió, la empresa B se convirtió en subsidiaria de la empresa A. Y así quedó. Ya se fueron todos felices. Cuando llega el momento de consolidar, la información, dices, oye, espérame, compadre, traes aquí un intangible. ¿Cómo salió este intangible? No, pues fue un superávit. Aquí nos pregunta Ignacio, ¿y la norma no regula la forma de cómo fijas el valor de ese superávit de revaluación de marca? No, ese concepto no existe. Es decir, ningún marco contable te permite esta revaluación, este registro más bien. Tú puedes evaluar y reevaluar una marca, sin duda, eso lo puedes hacer, pero no puedes llevarlo a un registro contable. Y cosa que sucedió, eso no está reconocido en ningún marco contable. No, cuando le preguntábamos a quien hizo esto, nos decían, no, es que lo hicimos bajo normas internacionales de información financiera que nos permite. Oh, espérate, compadre, a ver, primero, ¿qué norma de información internacional aplicaste? Y segundo, no la puedes aplicar. Si fuera cierto eso y que hay una norma que no la hay, pues no hay manera de que puedas registrarlo. O sea, y no se vale que nomás registres eso bajo norma internacional y lo demás digas que
Ah, que sí, no, fue un desgaste innecesario, creo. Pero bueno, se defendieron, pero y ya empresa nos dijo, ya Omar, tranquilos, ya no se peleen, ya seamos hermanos todos y todos felices, todos relajados. No te preocupes, Omar. Perdón, contador, tenemos una pregunta de Ana Baldovino. Sí, Ana. Sí, perdón, Omar, una Adelante. pregunta. Sí. Es que ahorita me acordé, ahorita que mencionaste ese tema de lo de las marcas. Según recuerdo yo, la norma internacional no te habla específicamente quizá del tema de marcas, pero te habla como de cualquier tipo de intangibles, que para efectos de que tú puedas hacer el registro, lo tienes que hacer bajo su valor razonable, el cual puedes obtener de un mercado reconocido donde se intercambien ese tipo de activos. Entonces, mi pregunta es, aquí en México no hay un mercado de marcas como tal, pero si hubiera un mercado de marcas como tal en otro país, ¿tú pudieras tomar esa referencia? No, más bien, Ana, eso es para los activos tangibles. Es decir, sí puedes utilizar un valor razonable, bueno, por nombrarle el valor razonable de tus activos tangibles, de tus activos fijos. Es una gran diferencia que hay con norma mexicana. Bajo IFRS sí lo puedes hacer. Nada más tienes que decidir que ese va a ser tu método de evaluación y mantenerlo. Y efectivamente, para poder reconocer este valor razonable, acuérdense del concepto de valor razonable, que tú lo definiste ahorita, Ana, muy bien, en el sentido de que un valor razonable es el valor que está alguien dispuesto a disponer algo, o a vender, o a disponerlo, y otro a pagarlo, o a aceptarlo. Entonces, ese es el concepto general de valor razonable. Entonces, por eso se dice que debe haber un mercado activo para decir, oye, a ver, yo quiero vender voy a inventar mi carro. Estoy poniendo un ejemplo muy simple, muy sencillo, pero hay un mercado y alguien está dispuesto a pagarte en 500,000 tu carro, sí, bueno, pues lo documentas y puedes registrar ese ajuste de valor razonable. No propiamente a las marcas, porque eso No, es que no hablaba de marcas en sí, hablaba, pero según yo sí aplicaba para activos intangibles, porque justamente pues ese era el punto, ¿no? Que los intangibles son los que los valores son un poco más, pues, no sé si decir inciertos subjetivos. O de qué manera llamarlos. Subjetivos, sí. Exacto. Sí, haz de cuenta, en el tema de intangibles, tiene muchas limitaciones y no puedes hacerlo. Por ahí probablemente un tema de concesión, sí, probablemente, algunas concesiones sí, pero en el tema de marcas y patentes como intangibles, no. Ahí hay algo que probablemente en el tema de concesiones, probablemente sí, que es un intangible, ¿sí? Pues el grupo de intangibles que puede ser diversos, es muy concreto en cuáles pudieras colgarte de ese valor razonable y en cuáles definitivamente pues no, es imposible hacerlo, ¿no? Y en este caso, pues es imposible hacerlo, pues, ¿no? Pero probablemente el tema de intangibles que tenga yo un poco más claro es el tema de concesiones, alguna concesión. A lo mejor ahí sí puedes revalorarlo, pero habría que analizar qué tipo de concesión y todo, ¿no? Sería el único intangible que me viene a la mente así rápido que pudiera decir, por ejemplo, sí, pero definitivamente los otros no, o sea, no hay manera. Entonces, el concepto intangible es muy general, habría que entender qué intangible concretamente estaríamos buscando la revaluación, pero así de bote pronto, concesiones puede ser que sí, puede, no sé, habría que escarbarle qué tipo de concesión y todo, pero los demás no hay manera. Ahorita aquí escribe Carlos que la marca no lo puede extraer la empresa que la crea, solamente se compra así, o sea, ese es un requisito de ese tipo de intangible, que pagues por él, ¿sí? Por ejemplo, si tú ves FEMSA Coca-Cola, vas a ver que como intangibles no tiene nada que no haya pagado por ello, y Coca-Cola, la marca, vale un chorro, pero como tal no hay manera de hacerlo.
Entonces, no, el comentario, Ana, es no, para los intangibles tampoco se puede tener ese ajuste, excepto que por ahí, insisto, lo único que me suena que a lo mejor sí son las concesiones, ¿eh? Pero habría que ver, que estudiarlo un poquito más, el tema de las concesiones. Y lo sé porque ahorita traigo un tema ahí que le andamos escarbando una concesión de una marina. Pero ay, tiene sus temas. Es muy complejo encajarlo a un intangible, pues. Y lo que sí está claro es para los tangibles, ¿no? Eso sí, como IFR se puede sin ningún problema, ¿no? Entonces, en este caso, y aparte, no tendrías que hacerlo aislado, no tendrías que tener toda la adopción de normas internacionales en el proceso, ¿no? Y en este caso, pues fue muy arbitrario, pero la historia todavía estuvo más grave, es más grave el tema, porque me acuerdo en esa campaña, en esa batalla, ya dijo empresa, oye, no te metas, ya, hombre, no pasa nada, nosotros nos quedamos con el intangible. No, dijo, bueno, pues que tienes un problema. No, ¿cuál problema? Mira, lo vamos a amortizar y no vamos a tener impacto fiscal porque lo vamos a hacer no deducible. Estamos claros que es no deducible. Entonces ahí es donde les comento, a veces se pierde de vista que esos impactos te pueden perjudicar. Porque tenían 300 millones de pesos, fíjense bien, en un activo intangible. Que el comentario natural fue, no te preocupes, cuando se amortice, se podía amortizar, ahora no se amortizan, ahora se deterioran. Bueno, lo mandamos a resultados y ya todos felices y contentos, no lo hacemos deducible y no pasa nada. ¿Cómo no pasa nada? Sí va a pasar, y va a pasar algo muy grave, que de entrada acabas de comprar un impuesto por 100 millones de pesos. Ya tienes un impuesto de 100 millones de pesos que tendrás que registrar. Tienes un pasivo de impuestos sobre la renta de 100 millones de pesos. Oye, ¿cómo es eso? Porque sí. Porque estos 300 millones no tienen valor fiscal. Es un valor contable que no tiene valor fiscal y que por lo tanto te va a generar una base de impuesto diferido. No, Mar, pero que no es posible. Por ahí salió alguien también que me dijo, no, es que esta es una diferencia permanente. No, esos conceptos, esta diferencia permanente, ese concepto no es para esto, es para otro rollo. Aquí se te genera un impuesto. ¿Por qué? Porque en automático tu capital contable se va a disminuir. Es decir, lo que ellos no pudieron hacer porque su capital contable era bajito, ahora te endosaron a ti el pleito porque ahora tu capital contable va a ser bajito por 300 millones de pesos menos cuando te amortices todo esto. Y ya te viera cuando quieres hacer lo que hicieron ellos, una venta, un reembolso o algo, tú te estás comiendo ese impuesto, ahora te lo traspasaron a ti. Y eso a veces no se logra percibir en este tipo de transacciones, porque es muy sencillo, no pasa nada, es humo, mira, es ilusión óptica, sí, pero es una ilusión óptica que ya te perjudicó, porque ya te compraste 300 millones que te genera un impuesto de 100 millones. Oye, pero ¿cuándo? Cuando decidas hacer algo en tu capital. Entonces, sea la norma que sea lo que haya sucedido, pues entonces ya te compraste un problema aquí. Y te endosaron ese problema que en el tiempo tú lo vas a tener que pagar. Y en esas transacciones, insisto, a veces no se logra percibir, pero eso es lo que sucede. Entonces, aquí reviste importancia lo que les comentaba al inicio, que cada decisión que hagamos hay que tomar en cuenta los impactos, porque pareciera ser que no, pero todos, y repito otra vez, todos, por eso quisiera que se llevaran como uno de los mensajes de la tarde. Todo lo que yo decida tiene un impacto financiero y fiscal. Todo lo que yo decida como práctica y política contable. Entonces, ahí está. Lo otro es que no quitemos el renglón que IFRS es una opción para adoptar como un marco contable. Entonces, este caminar de la información financiera pareciera ser que es un cumplimiento, sí, pero tiene muchos que veres para una buena toma de decisión y una buena estructura financiera. Bien, ¿algún comentario? ¿Algo que quieran agregar? Nada más me acordé de ese tema, de ese ejemplo, que como una decisión que inclusive a veces pensamos que está bajo una normatividad puede echarnos a perder una estructura o endosarnos un problema para el futuro, ¿no? Bien,
Bueno, entonces si no hay algún comentario, vamos a meternos a este tema de la presentación de los estados financieros. Lo decía ahorita, la intención es ahorita ver toda la estructura de estados financieros, algunas características que debe de reunir la información y en función a esto ya tener nuestro acordeón para lo que veamos en adelante, ir viendo, ok, el activo, estas son las reglas, las políticas que puedo establecer, de aquí cuáles me conviene, cuáles no me conviene. Una gran diferencia entre norma mexicana y IFRS está en esas opciones, ¿sí? Que cada vez se acotan menos, pero bueno, hay opciones. Y otra gran diferencia, bueno, pues está en todo el tema de revelaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ir desarrollando y nos vamos a meter de lleno al tema de presentación de los estados financieros. Miren, está programado, tenemos programado un receso, así es, ¿no, Leo? Karina. ¿Es correcto, Omar? Y si quieren, para no iniciar el tema y cortarlo, porque bueno, esto es lo que nos va a llevar las próximas 2 horas, todo el tema de estados financieros, podemos hacer aquí el break, Leo, Karina. ¿Cómo ven? Perfecto. Sí, perfecto, Adelante. excelente. No sé qué tiempo tengamos de break. De hecho, ahorita estaríamos cerrando ya lo que es la parte de el cierre de la transmisión. Serían igual 20 minutos para efectos de contigo, Omar, pero los alumnos, si por favor son tan gentiles de regresar a las 6:10, porque ellos se les van a dar algunas indicaciones a las 6:15. 6:15 para los alumnos que tienen que regresar para ya indicaciones sobre criterios de evaluación y todo a los alumnos, que lo va a dar la UNAM. Y a las 6:20 tú estarías iniciando ya el tema directamente de presentación de estados financieros. Perfecto. Me parece muy bien. Entonces, 6:20 regreso y 6:15 los alumnos. Y bueno, pues comentarle a los que cortan la transmisión que es un tema interesante donde se va a desarrollar toda la técnica que tiene que ver con la preparación y que nos conviene porque todos estamos involucrados. El común denominador que todos tenemos los que estamos aquí reunidos es que vamos a convivir con información financiera todo el resto de nuestras vidas. Entonces nos conviene tener las opciones de esta preparación de información financiera con todas las reglas que va a marcar cada uno de los grupos. Pero bueno, muchas gracias y ahorita nos vemos 6:20. Claro que sí, muchas